Buenas noches a todos. ¿Cómo están? En breve vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Si alguien tiene alguna duda puntual, por favor ya la puede ir dejando en el chat y en breve la retomamos. Hoy específicamente vamos a ver lo que ustedes tienen en el cuadernillo como clase 14, ¿sí? Conflicto y resolución de conflictos más el proceso de la toma de decisión. Bien, bueno, vamos a ir comenzando, ¿les parece? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Vamos a empezar a trabajar con lo que tenemos para hoy, ¿sí? Em, Anuncios parroquiales. ¿M? Eh, Tienen en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Ya comunicado cómo va a ser nuestra dinámica de cursada a partir de la semana próxima, ¿sí? Con el turno noche, ¿sí? Nos veremos en 2 noches y con el turno mañana en 2 mañanas, ¿sí? Tengan en cuenta que la semana que viene es una semana solamente con 2 días laborales. Nosotros no damos clases los días feriado, entonces solamente vamos a tener una clase cada turno, ¿sí? Una clase a la mañana y una clase en la noche, ¿sí? A partir de la semana que viene vamos a empezar a trabajar ya la segunda parte del cursado con lo que implica, ¿sí? Como yo les explicaba hoy al turno mañana, cierta dinámica de reciprocidad, ¿sí? De ida y vuelta entre ustedes y yo, ¿sí? Respecto de los temas que vienen. Es por eso que les sugiero, ¿sí? Más que nunca que puedan tener a mano su cuaderno de actividades, más que nunca que puedan venir a clases. El primer tema que vamos a ver la semana próxima es un tema sumamente importante, ¿sí? Y va a dar lugar a una actividad que van a utilizar el resto de los meses. Entonces, y que tiene que ver, ¿sí? Con el análisis y la descripción de puestos de trabajo, ¿sí? Es decir, cómo crear, ¿sí? Analizar y describir puestos de trabajo es una función sumamente importante nuestra, y es importante que podamos empezar a trabajarla de la mejor manera, ¿sí? Ya que si los puestos están mal diseñados, algo muy frecuente que ocurre después es que comienzan los problemas con los procesos de selección, ¿sí? Comienzan los problemas con la inducción de personal, comienzan los problemas con la capacitación y desarrollo, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Bueno, porque el puesto está mal creado, ¿sí? Porque está mal diseñado. Entonces, va a ser muy importante lo que empezamos a trabajar la semana que viene como, bueno, una de las cuestiones más finas, ¿sí? En lo que concierne a tareas de la gestión soft, ¿sí? Del recurso humano. Así que les pido que más que nunca traten de estar, ¿sí? Particularmente hoy, si yo no mal recuerdo, había algunas personas que querían dialogar respecto de lo que es el tema de cultura, ¿sí? Em, Esas personas que iban a exponer, ¿están?
Hola, buenas noches, Luciana. Yo puse en el Padlet em, lo que es la foto de los valores que aparecen en la cartelera en la entrada a la fábrica. Bien, Y bueno, la misión y la visión para ampliar todo el concepto, así entero, para que se vea cómo se trabaja y bajo qué valores se trabaja en mi empresa. perfecto. Bueno, ahora en el segundo bloque, ¿sí? Yo lo busco y vamos a mirar eso que nos había quedado pendiente. ¿Alguien más iba a traer o colgó en el Padlet? ¿No? Bueno, vamos a ver ese entonces, seguramente, ¿sí? Como para comentar un poco lo que estuvimos viendo de cultura. Ustedes saben que yo siempre lo trabajo con un ejemplo, ¿sí? Que es el ejemplo de Moca. Em, y que ustedes van a tener, ¿sí? La actividad de leer el PDF de Nestlé, ¿sí? Que yo lo dejé ahí, para poder empezar a leer cultura, ¿sí? Para empezar a visualizar, porque digo, porque esto también les va a servir para el trabajo práctico obligatorio, ¿sí? Empezar a visualizar cuáles son los valores que predominan, ¿sí? Que guían, ¿sí? Que modelan y que crean identidad, ¿sí? En los miembros de las organizaciones. Y digo esto porque muchas veces no van a encontrar textualmente, como fue el caso de Moca, los valores y las cuestiones que atraviesan su cultura, sino que van a tener que decodificarlo de lo que las personas les digan, ¿sí? Esto también es muy importante ir entrenándolo porque ustedes tienen también en el trabajo práctico una actividad sobre cultura, ¿sí? Bien, entonces, si alguien tiene alguna duda particular, puede ir dejándola en el chat, ¿sí? Lo que yo voy a hacer ahora es empezar a compartirles el documento respecto de lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Hoy vamos a ver un tema que también es bastante interesante, ¿sí? Sobre todo para empezar a mirar con otro enfoque, como hacemos las cosas acá nosotros generalmente, que es la cuestión del conflicto y la toma de decisiones, ¿sí? Eh, bien, ustedes tienen ahí una pregunta, ¿sí? Que es una pregunta bastante sencilla, que tiene que ver con poder empezar a pensar qué es lo que cada uno de ustedes entiende por conflicto, ¿sí? ¿Qué es un conflicto para ustedes? ¿Alguien quiere arriesgar algo? Para mí sería como un problema entre dos partes, digamos, pues entre dos personas o entre dos sectores, algo en lo que no concuerdan. Bien, un problema entre dos partes. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna decisión que traigas un conflicto? Bueno, un conflicto ligado a una decisión. Bien, ahí vamos. ¿Quién más? Ideas que vayan de manera opuesta generan conflictos. Bueno, lo que genera conflictos son ideas opuestas, dicen por ahí. Bien, eh, entonces, ¿sí? Eso respecto de qué entendemos nosotros por conflicto, ¿sí? Fíjense que ustedes ahí tienen dos personas totalmente enredadas, ¿sí? Apuntalándose la una a la otra. Particularmente nosotros acá vamos a decir que un conflicto ocurre, ¿sí? Es decir, que tenemos un conflicto cuando dos o más personas dentro de una organización, porque estamos en laboral específicamente, necesitan resolver un problema en conjunto, ¿sí? Es decir, se presenta un problema, ¿sí? Ese problema hace conflicto y una o más personas necesitan resolverlo. El conflicto particularmente suele surgir, ¿sí? Desde esta discrepancia, como decían ustedes por ahí, desde esta diferencia, ¿sí? Entre pensamientos, es decir, que el otro no piense igual que yo,
¿sí? Y proyectos que el otro no proyecte, no vea, no quiera, ¿sí? No sugiera lo mismo que yo, de dos o más partes, es decir, que pueden ser dos personas las que están en conflicto, como puede ser tranquilamente todo un grupo, ¿sí? Y que estas personas no encuentran un mecanismo adecuado de resolución, ¿sí? Es decir, que a la noción de conflicto se le agrega algo más. No es que solamente hay un conflicto cuando tenemos un problema, sino que hay un conflicto cuando tenemos un problema, pero además no podemos encontrar, ¿sí?, un mecanismo adecuado de resolución. Entonces, ¿sí?, ¿a qué se asocia generalmente la noción de conflicto? ¿Sí? ¿Alguien tiene idea a qué asociamos nosotros la idea de conflicto? ¿Qué es lo primero que decimos cuando aparece un conflicto o cuando aparece un problema? ¿Qué es lo primero que ustedes dicen? Una pelea, puede ser. Se asocia a pelea, bien, ¿a qué más? O a discusiones también. A discusiones, es decir, cuando uno piensa en conflicto, uno piensa, uy, se viene una discusión, uy, se viene una pelea. ¿Qué más se piensa cuando aparece el conflicto? Que hay enojo. Que hay enojo. Bien, ¿qué más? Que hay división. Que hay una división, ¿sí? Fíjense todas esas cosas que aparecen, ¿sí? Que para cada uno de nosotros pareciera ser diferencia, dice Sophie, en la forma de pensar del otro. Claro, pareciera ser que cuando nosotros nos dicen conflicto ya pensamos en diferencia, pensamos en pelea, pensamos en discusión, pensamos en negociación. Bueno, la negociación es, ya vamos a ver, los vamos a nombrar, uno justamente de los métodos pacíficos de resolución de conflicto, ¿sí? Cuando uno piensa en conflicto también piensa en que, bueno, va a tener que negociar, ¿sí? Muchas veces. Eh, Generalmente, fíjense, como todas estas cosas que nosotros dijimos, ¿sí?, tienen que ver con lo que tienen en la plaquita. Generalmente nosotros asociamos la noción de conflicto a situaciones difíciles, ¿sí?, en las que una postura, ¿sí?, es decir, alguna de la manera de ser, pensar, actuar, ¿sí?, del otro, puede llegar a afectarnos de algún modo, ¿sí?, también en los procesos de toma de decisión o en cómo vamos a decidir o en cómo vamos a pensar o en cómo vamos a actuar, ¿sí? ¿Cuál es la idea entonces? ¿Sí? Empezar a despojarnos un poco de esta noción de conflicto que tenemos nosotros, ¿sí? Empezar a dejar de lado esta cuestión, ¿sí?, de que cada vez que nos dicen tenemos un problema o tenemos un conflicto, ¿sí?, lo primero que uno piense es pelea, discusión, voy a tener que negociar, voy a tener que ponerme de acuerdo, ¿sí? ¿Cuál es la idea principal? Que empecemos a pensar el conflicto a partir de ahora como algo en principio que es inherente a la condición humana, ¿sí? Y como es inherente a la condición humana, es inherente a las organizaciones, ¿sí? El conflicto va a suceder, el conflicto va a pasar. Siempre, siempre, siempre va a haber conflicto, ¿sí? ¿En qué radica la diferencia? Básicamente, en nuestro modo de resolverlo, ¿sí? Es decir, lo que hace la diferencia es la posición que uno adopta frente al conflicto, ¿sí? Eso va a impactar de manera positiva y de manera negativa, ¿sí? Fíjense que la resolución de conflictos, ¿sí?, es una de las habilidades blandas que también se suele pedir mucho cuando uno aplica, ¿sí?, algunas ofertas laborales. Básicamente la idea es encararlo desde este lado, ¿sí? Desde el lado de saber que no me tengo que agarrar la cabeza cada vez que me dicen que hay un problema, porque justamente problemas va a haber siempre, ¿sí? Ahora vamos a ver qué tipos de conflictos hay, ¿no? Pero uno tiene conflictos hasta consigo mismo, ¿sí? Es tan común, ¿sí?, como ser humano, básicamente. Entonces, ¿la idea cuál es? Empezar a pensar que el conflicto siempre va a estar,
¿sí? Nos guste o no nos guste, tengamos predisposición o no tengamos, pero poder adoptar una manera, ¿sí?, de ser y de hacer frente al conflicto que tenga un enfoque positivo, ¿sí? Es decir, que impacte positivamente. Y con esto no quiero decir que vamos a ir a la idea, valga la redundancia, idealizada, ¿sí?, de que siempre vamos a resolver el conflicto, porque justamente también algo muy humano es entender que a veces hay batallas que nosotros no podemos ni debemos pelear, ¿sí?, y que tampoco vamos a poder resolver, pero siempre y cuando esté, ¿sí?, a mano nuestro hacer algo al respecto, la idea es que podamos adoptar este enfoque positivo. Desde este enfoque positivo, el conflicto, ¿sí?, eh, se convierte en una oportunidad nueva, ¿sí?, en una nueva modalidad de acción. Despierta una mejor atención, ¿sí?, frente a los problemas, porque una vez que yo ya sé, ¿sí?, que esto va a suceder, es probable que esté esperando, ¿sí?, en cierta medida que algo acontezca. Es más, es probable que también lo vea venir, ¿sí? Fortalece los sentimientos de identidad, ¿sí?, esto de encontrar una construcción con el otro, ¿sí?, de poder emplear una negociación o una mediación, ¿sí?, por ejemplo, como métodos resolutivos pacíficos, fortalece también mis sentimientos de identidad, ¿sí?, el hecho de saber que puedo, que sé, que lo resuelvo, ¿sí? El conflicto también, desde este punto de vista, lo que hace es estimularnos a la perfección, ¿sí? Entonces, como ustedes tienen ahí en esa pantallita, muy interesante, ¿sí?, el conflicto forma parte de la vida, básicamente, ¿sí? Lo que va a variar va a ser la forma en que nosotros nos manejamos frente a ese conflicto. Otra cuestión que ustedes tienen también en su apunte son los tipos de conflictos existentes, ¿sí? Y allí ustedes van a ver que la cuestión comienza incluso desde uno mismo, ¿sí? Existe un tipo de conflicto que es el conflicto intrapersonal, ¿sí?, es decir, que ocurre al interior de nosotros los individuos, ¿sí? Puede ser entre ideas o entre valores que se nos presentan como opuestos, ¿sí?, dentro de nuestra misma personalidad. Puede ser interpersonal, es decir, que ocurre entre una o varias personas, ¿sí? Puede ser intragrupal, ¿sí?, es decir, lo que ocurre, el cual ocurre, ¿sí?, dentro de un pequeño grupito, ¿sí?, o gran grupito, pero es adentro del grupo. Y puede ser intergrupal, es decir, que también puede presentarse entre grupos. Y en este sentido, también es interesante que nosotros podamos mirar, ¿sí?, o al menos tener cierta perspectiva, déjenme chequear si lo tengo por acá, respecto, ¿sí?, de lo que son los conflictos en las organizaciones, ¿sí? Cuando hablamos de conflicto organizacional particularmente, nosotros vamos a decir, ¿sí?, que el conflicto organizacional acontece cuando la organización de la empresa misma, ¿sí?, genera conflictos entre los trabajadores, ¿sí? El conflicto, obviamente, que como decíamos hoy, no solamente que es inherente, sino que también es necesario para que la empresa siga funcionando correctamente, ¿sí? Recuerden que esto también está ligado un poco a la idea de las organizaciones como sistemas abiertos y complejos, ¿sí?, dinámicos, muy lejanos de vivir siempre en la homeostasis, ¿sí? En una visión estructural de las organizaciones, el conflicto suele ser un problema que reduce la eficiencia, ¿sí? Generalmente es visto de esta manera. Pero nosotros vamos a decir que en una visión política, incluso también estratégica, el conflicto interno no necesariamente es un problema, ¿sí?, sino, como decíamos hoy, un componente natural, ¿sí? Un componente no solo natural, sino también que inevitable, ¿sí?, de el proceso que tiene que ver con la competencia interna por recursos, por el poder, por el ascenso, por la influencia, ¿sí? Si uno puede manejar relativamente bien
los conflictos, ¿sí? Incluso los puede manejar estratégicamente para balancear, ¿sí? Ciertas pérdidas de prestigio, como por ejemplo, ¿sí? Pero pueden usarse estratégicamente de muchos modos más, ¿sí? Entonces, decíamos que existían, ¿sí? estos tipos de conflictos, y destacábamos lo que es particularmente el organizacional, ¿sí? Antiguamente, como hablábamos recién, los conflictos eran vistos desde una perspectiva y con una connotación totalmente negativa, ¿sí? Como algo de lo que hay que deshacerse, ¿sí? Por eso muchas veces van a encontrar que hay mecanismos resolutivos del conflicto que tienen que ver, por ejemplo, con posponerlo, ¿sí? Para no ocuparnos de eso, con negarlo, ¿sí? Para no ocuparnos de eso, con directamente invisibilizarlo, ¿sí? Para no ocuparlos de esto. Las nuevas formas de pensar la gestión, ¿sí? De personas y los nuevos paradigmas de recursos humanos van a venir a decirnos que el conflicto tiene un rol, ¿sí? Es decir, el conflicto está para algo en las organizaciones y ese algo tiene que ver con la innovación y con la creatividad, ¿sí? Postulamos directamente que el conflicto como tal no existe, sino que lo que falta o lo que falla, ¿sí? Es la comunicación, nada más y nada menos, ¿sí? Fíjense cómo la comunicación se viene relacionando con todos los temas que venimos dando. Entonces, lo que sucede primero es que generalmente las partes no se entienden, ¿sí? Y probablemente no se entiendan porque no se están comunicando bien y productivamente. Por lo tanto, la raíz de esto, ¿sí? Estaría básicamente en la manera en que nosotros comunicamos. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? Bien, profe. Perfecto. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda en particular? Bien, dice por ahí Iván. NASA dice que bien también. Miriam dice que bien. ¿Sí? Entonces fíjense cómo desde la clase pasada venimos hablando ya del vínculo entre cultura y comunicación. Ahí Noé también dice que bien. Venimos hablando también del clima y la comunicación y ahora hablamos de nuevo de la comunicación y el conflicto, ¿sí? Entonces, fíjense que todos los temas se van relacionando entre sí. Eh, Incluso, ¿sí? Más adelante, vamos a ver que se van a seguir. A veces no es un problema de comunicación, sino de voluntad, dice, para solucionar, ¿sí? Bueno, pero lo que demuestra la voluntad en última instancia también es la comunicación, ¿sí? Porque una persona podría no tener voluntad y reflejarlo en un acto de silencio, por ejemplo, que es comunicación de tipo no verbal, pero es comunicación, ¿sí? Recuerden que los bellos axiomas de la comunicación humana indican que es imposible no comunicar, ¿sí? Que los silencios también, ¿sí? Son comunicaciones, que los no que decimos también, que los comportamientos muchas veces también comunican, ¿sí? Hay una frase que se volvió muy famosa, que yo la uso como ejemplo, digo, ¿no? Pero que es muy interesante, que se usa mucho para las relaciones personales hoy en día, que dice que el no contestarte, ¿sí? Cuando alguien no te contesta, en realidad ya te contestó, ¿sí? Quiere decir que hay como un mensaje, ¿sí? Como un metamensaje detrás de ese acto, ¿sí? Que no aconteció. Bueno, acá lo mismo, ¿sí? Hay falta de voluntad y eso también tiene un modo de expresar, ¿sí? Quizás directamente no te va a decir no tengo voluntad para resolver esto, pero va a empezar a accionar, ¿sí? ¿Cómo se activaría? Ahí estoy yendo al chat, denme un segundo. ¿Cómo se activaría el canal de comunicación entre las personas cuando hay un conflicto o cuando hay un problema? Siempre, ¿sí? Va a depender
de el tipo de equipo o del tipo de momento en el que se genere, ¿sí? Que se genere el desencuentro comunicativo, ¿sí? Generalmente para activar los canales de comunicación siempre lo que se propone es justamente empezar a comunicar, ¿sí? Por eso cuando hay problemas comunicacionales, uno puede entrar, ¿sí? Eh, por varias vías, ¿sí? Una de las vías tiene que ver con si uno detecta o diagnostica, ¿sí? Que los problemas de comunicación son porque la comunicación productiva en la organización no existe, ¿sí? Una de las vías para empezar a mover esto, ¿sí? Es la capacitación, ¿sí? Y digo la capacitación en principio de las líneas medias y de los mandos altos, que es desde donde suele comenzar el ciclo comunicativo, ¿sí? Entonces, es importante, ¿sí?, que el canal de comunicación se active desde esos lugares. Es decir, nuestro papel va a ser empezar a capacitar, si se quisiera, a través de dispositivos como por ejemplo las reuniones, ¿sí?, con esta gente, las maneras en las que ellos comunican, ¿sí? Y desde allí poder empezar a tratar de trabajar con ellos el empleo de la comunicación productiva en las organizaciones, ¿sí? A partir de ahí uno puede empezar a manejar, ¿sí?, cómo se va dando la comunicación, ¿sí? Cuando el problema directamente ya está planteado, es otra cosa, ¿sí? Porque básicamente lo que tenemos que ver es cuál es la estructura que se le ha dado a ese problema, ¿sí? La estructura comunicacional y cuáles son las ideas que están detrás también de esa estructura comunicacional. Quiero decir, muchas veces, ¿sí?, lo que sucede es que cuando hay un problema en las organizaciones ven el problema con esta concepción tradicional que nosotros hablábamos hace un rato, ¿sí? Como algo tranquilo, como algo tranquilo, como algo no deseado, ¿sí? Como algo que hay que eliminar, como algo que sí o sí hay que resolver, ¿sí? Y la idea es que nosotros empecemos a trabajar con esas representaciones, ¿sí? Es decir, ¿por qué esas personas piensan, ¿sí?, que el conflicto es algo malo y por qué no piensan, ¿sí?, o por qué, mejor dicho, no los ayudamos a pensar que este conflicto puede, ¿sí?, llevarlos hacia un lugar de crecimiento, ¿sí? Obviamente que también va a depender del tipo de conflicto, ¿sí? Pero siempre, fíjense que la cuestión comunicativa, ¿sí?, eh, habla mucho respecto del mundo representacional de las personas. Entonces, ya vamos a ver cuando veamos PNL que cada uno organiza el mundo, ¿sí?, de acuerdo a determinada manera de estructurar, ¿sí?, sus experiencias y su lenguaje. Entonces, nuestra tarea, ¿sí?, en algún punto, es empezar a dialogar con estas personas para poder construir nuevos modos de mirar, ¿sí?, tanto en la comunicación como en la inteligencia emocional, como en el liderazgo. Obviamente siempre primero revisando cómo ellos definen el problema, ¿sí? Una cosa es cuando el problema ya está, ¿sí?, que podemos accionar de esta manera para activar, ¿sí? Y otra cosa es empezar desde antes, ¿sí?, con las cuestiones de capacitación específicamente desde los mandos altos, ¿sí? Bien, entonces, nosotros, ¿sí?, lo que vamos a hacer, ¿sí?, es tratar de pararnos desde este lugar, ¿sí? En principio, desde el lugar de pensar que el conflicto es ineludible, ¿sí?, que siempre va a estar, desde el lugar de que no necesariamente es algo malo, ¿sí?, y que no necesariamente viene a destruirnos o a atacarnos,
sino que puede ser algo que nos ayude a potenciarnos, que nos ayude a innovar, que nos ayude a ser creativos. Y es probable que lo terminemos resolviendo incluso de manera creativa, ¿sí? Eso sería metacomunicación, no contestar. Si ustedes van a una definición, ¿sí?, sobre lo que es una comunicación, lo que es metacomunicación, lo que van a encontrar es que la metacomunicación es una comunicación secundaria, ¿sí? Sobre cómo se tiene que interpretar lo que se dijo primariamente, ¿sí? Es decir, no contestar, ¿sí?, es una contestación, a fines de cuentas, en términos de conducta comunicacional, ¿sí? Pero no es una comunicación primaria, sino que es un mensaje que está detrás, ¿sí?, de la conducta primaria. Bien. Entonces, ¿sí?, lo que vamos a hacer, ustedes después, yo les voy a colgar en Drive, no para esta semana, porque ya esta semana tienen el trabajo práctico obligatorio, pero les voy a colgar después en Drive un ejercicio para pensar conflicto y toma de decisiones, ¿sí? Lo que va a pasar en la segunda parte de la clase es que vamos a empezar a trabajar el proceso de toma de decisión, ¿sí? Y vamos a ver los ejemplos de cultura, que al menos Miriam había colgado en Padlet, y no sé si había alguien más que ya llegó y que haya tenido para compartir, que me avise en última instancia, y también, o si lo colgó en el Padlet, que también me diga, ¿sí? Bien. Vamos a, entonces, ¿alguien tiene alguna duda más antes de terminar este primer bloque? No, profe, ninguna duda. Bien. Profe, tengo una consulta. Sí. El trabajo práctico que se supone se activa una vez que finalizamos esta semana las clases. Vi que ya en el Drive está puesto. ¿Lo podemos empezar a realizar de a poco y eso? Sí, pueden. El tiempo empieza a correr el jueves, si ustedes saben que tienen 72 horas. Ustedes ya lo vieron, algunos ya lo están mirando, si quieren arrancarlo porque por sus tiempos y demás. Melissa, Cedros y Tilo. Si ustedes quieren ir haciéndolo, ¿sí?, por algún motivo, lo pueden ir haciendo, ¿sí?, siempre y cuando lo entreguen a tiempo, después ustedes se pueden ir organizando. Sí, ya está subido, y sí, ya pueden empezarlo a trabajar. Y quiero dejar algo en claro respecto de eso, ¿sí? Ahora que me acordé, alguien me hizo la pregunta, no vi quién, pero gracias por hacerme la pregunta. El trabajo práctico, ¿sí?, tiene una parte que es conceptual, ¿sí?, que es lo que yo espero encontrar porque tiene que ver con todos los conceptos que trabajamos. Y tiene una parte, ¿sí?, que es de aplicación de conceptos. Esa parte de aplicación de conceptos, ¿sí?, es una parte en la que cada uno de ustedes puede, ¿sí?, aplicar el concepto como quiera, ¿sí?, ya posicionado desde su lugar. Es decir, ustedes son libres de ser creativos, de agregar intervenciones, de agregar diagnósticos, de agregar pronósticos, ¿sí? Todo lo que ustedes quieran hacer, de ponerle nombres a los organigramas, lo que ustedes quieran, ¿sí? Siempre y cuando yo encuentre el concepto que busco, ¿sí?, el resto queda a la creatividad de ustedes, ¿sí? Bien, ¿algo más sobre eso?
Son esas 10 consignas, sí. Hay una que dice el poder generativo del lenguaje, esa no va, ¿sí? Si se fijan bien, ahí falta contenido, esa hay que tacharla, ¿sí? Pero son solo esas. Bien. Bueno, chicos, entonces vamos a ir al break, ¿sí? Si nadie tiene más dudas. Vamos a ir al break. Se envía a mi mail, sí, directamente, que ya la mayoría lo debe tener, que está en todos lados anotado, incluso en las plantillas de cuando terminan los videos. Así que chequeen, por ahí está, sin dudas. Las correcciones yo las realizo de forma individual, es decir que yo espero a que todos me manden el trabajo, ¿sí? Yo espero que todos los miembros del grupo de WhatsApp me manden ese trabajo y después arranco a corregir, ¿sí? Es una corrección personalizada. Quiere decir que en orden de llegada voy a ir contestando y que me puedo llegar a demorar, ¿sí? Pero hasta que yo no recibo todos, no arranco a contestar, porque si no después se me pierden.